Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 6 de Lazarus. Y bueno, en el episodio anterior parecía que por fin íbamos a tener una pista seria sobre el queridísimo Skinner, aunque lamentablemente pues al final no resultó pues ser así del todo después de relacionarlo, o sea, con la industria esta farmacéutica y tal, y ver pues la filtración de estos misteriosos archivos que al final aparentemente pues eran los ensayos clínicos con respecto pues a el Hapna. Justamente, bueno, viendo cómo pues el grupo pues decide infiltrarse en las oficinas, pues obviamente para tener un poquito pues más de información. Tarea que parecía pues imposible de no ser por nuestro querido escapista, del cual vemos como pues como si nada se termina. Bueno, termina entrando en el edificio y termina pues encargándose básicamente pues de toda la seguridad, finalmente logrando llegar pues contra el director de esta empresa y tal, y logrando convencerlo pues ahí de ayudar pues en encontrar pues a el queridísimo Skinner. También aquí nos terminan pues dando un poquito pues ahí de, o sea, un poquito más de situación con respecto pues a cómo los animales que habían sido utilizados pues como pruebas están empezando pues a morir, y aparentemente uno de los signos es este efecto pues de cielo estrellado en la mirada, lo cual pues resulta bastante curioso la verdad. Al final, en lugar pues de seguir intentando pues encontrar a Skinner, deciden colocarle una trampa, fingiendo haber encontrado pues ahí la cura y tal, y creyendo que esto pues tendría que ser lo suficientemente pues ahí sospechoso para al menos pues terminar asistiendo personalmente pues a ver si esto es verdad, cosa que yo no estoy de acuerdo. La verdad, yo siento que realmente, o sea, como nos han presentado, Skinner parece una persona, o sea, que pues no le interesaría realmente, o sea, si terminan encontrando una cura o no del todo. Yo creo que él seguiría pues con su plan hasta el mismísimo final. Y aunque el plan pues parecía entre comillas buena idea y tal, lamentablemente todo termina pues siendo arruinado por la intervención pues de otro hacker. Nada más y nada menos que la maga de las palomitas, el otro hacker aparentemente habilidoso del trío, la cual vemos cómo pues termina ahí logrando pues hackear ahí a través de los radios y tal. Y justamente, o sea, vemos cómo pues termina haciendo tanto caos que al final pues todo el plan se termina yendo a el carajo. Aunque al menos parece, o sea, que lograron pues ahí tener ahí una conexión pues leve con esta maga de las palomitas, que seguramente terminará pues haciendo acto de presencia pues más adelante. Ahora aquí la duda es si realmente estaba trabajando pues sola y tal, o está trabajando con Skinner, o está trabajando pues con algún otro grupo y tal. Ya será algo pues que tendremos que ir descubriendo. Así que vamos a ver ahora de que estamos de vuelta todavía pues a el, o sea, al inicio del todo. Vamos a ver qué nuevas pistas pues lograremos descubrir, y si finalmente una nos terminará llevando pues un mínimo de conocer pues a el paradero de Skinner. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y como era de esperarse en este tipo de situaciones de El fin del mundo, no puede faltar la clásica secta. Viéndose cómo pues su plan previo había fracasado al completo, al final, bueno, nuestros muchachos terminan persiguiendo una nueva pista con respecto a Skinner. Acerca pues de este grupo, o sea, formado pues ahí por Billy, el cual aparentemente se terminó pues ahí obsesionando, o sea, con cierta IA basada justamente en el cerebro de nada más y nada menos que nuestro querido Skinner.
formando pues su propia ahí comuna, o sea, con pues todos sus allegados y tal, los cuales pues como siempre pues es de estos lugares, o sea, que pues intentan mantenerse pues ahí aislados y desconectados del mundo, lo cual ya te debería indicar ahí cierto problema como tal, pero ya lo vemos. Tristemente, o sea, en el mundo real, o sea, ya hemos visto historias y tal y sucesos de este tipo de cosas, o sea, llegando pues a los casos pues más extremos, tristemente y tal. Y seguramente, o sea, por ahí, mientras uno no lo sepa y tal, o sea, puede que todavía también haya ahí lugares con este tipo o sea, de comunas y tal, o sea, que se mantienen pues ahí alejadas y manteniendo pues ahí situaciones probablemente bastante turbulentas. Aquí descubrimos que nuestra querida Laina parece pues provenir justamente pues de este lugar y no sé si es que ya por fin vamos a empezar a ver un poco pues de trasfondo con respecto a cada uno de los personajes, que creo que es algo, o sea, que está faltando mucho en esta historia, la verdad, porque si bien es un grupo, o sea, que tiene pues ahí cierto carisma, la verdad, o sea, individualmente y tal, es como que te falta ese, digamos, esa cereza en el pastel, o sea, para que terminen, pues ahí de, o sea, de gustarte, pues ahí los personajes, como por ejemplo en este caso, o sea, con el trasfondo, o sea, que le han dado pues ahí Elena, que provenía pues de esta comuna y tal, y como pues ella terminó pues saliéndose de esta misma, logrando pues encontrar pues ahí su propio camino, aunque sea pues como una supa jaca. Eh, Muy interesante la verdad, les digo, espero que para los demás personajes también tengamos pues situaciones ahí con respecto y tal. Y también, como les digo, o sea, todavía me sigue faltando un mínimo de explicación de por qué precisamente ellos terminaron siendo elegidos. O sea, porque hasta ahorita es como que dijeron tú y tú pues son elegidos. Y ya, que les digo, o sea, se puede intuir más o menos, o sea, porque algunos han sido elegidos y tal, pero si así falta pues ahí algo concreto, si no parece, o sea, que simplemente pues se lo sacaron ahí de bueno, ya saben dónde. Pero bueno, siguiendo la pista, bueno, lo más propicio pues es que sea el Laina, o sea, finalmente pues terminarla a enviarla pues a situación de campo y tal, ya que pues al haber sido pues parte de ahí sería más fácil pues realmente que la terminen aceptando. Y aparte de eso pues también pues a alguien tan joven, obviamente pues siendo más influenciables y manipulables los jóvenes, así que al final Leland también termina pues acompañándonos nuevamente pues a una misioncita. Eh, Justamente al entrar, la secta pues es como se esperaba, un ambiente pues muy incómodo, la verdad, gente, o sea, que no es capaz de pensar pues en nada más, o sea, que respecto pues ahí a sus creencias y veneraciones, obviamente pues el desprecio pues al mundo exterior, debido pues a que piensan, o sea, que está contaminado y sucio y bueno, ya saben, el tipo de tonterías, o sea, es verdad, pero no hay nada que, o sea, no hay nada que hacer. La verdad, ustedes me entienden. Pero bueno, ya al final terminamos conociendo a Janita, la amiga pues de Elaina, la cual pues a futuro terminamos descubriendo que le termina guardando pues ahí un poquito de rencor y celos, ya que igual que ella parece que tenía un pensamiento pues ahí más allá, un hecho de que, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Que es lo que muchos deberían llegar a preguntarse, la verdad, no simplemente, o sea, obedecer ahí todo lo que les digan e impongan, siempre hay que tener, o sea, siempre hay que guardar ese tipo de pensamiento, el por qué, el cuestionarse las cosas, porque en el momento en que perdamos esa capacidad, ese por qué, dejaremos pues de ser, o sea, ser uno, o sea, ser uno mismo. Pero bueno, al final, bueno, vemos que a diferencia pues de Elaina,
Hannah terminó pues autoconvenciéndose de que pues seguir ahí las enseñanzas pues ahí de la comuna pues era lo correcto. Y al final al ver o sea que Laina pues terminó pues escapando y formando y consiguiendo su propia vida, es como que le terminó generando pues ese sentimiento de por qué ella sí y yo no. Bastante entendible, aunque al final afortunadamente vemos como pues esta Hannah termina pues haciendo lo correcto después de que nuestros muchachos pues terminan ahí metidos en un poco de aprietos tras ser descubiertos. eh, Vemos como pues al final antes de ser pues purificados entre comillas, son terminados pues por rescatar por la querida eh, Hannah, que aventando pues la bengala logra obviamente pues llamar la atención pues de nuestros compañeros, poniendo pues nerviosos a la secta, lo cual pues pudo ser muy contraproducente, hay que decirlo la verdad, y vemos cómo pues terminan logrando crear pues el botón de autodestrucción. Y yo pensaba, o sea, que Billy iba a ser el típico cabronazo, o sea, que simplemente se estaba aprovechando de la situación y tal, pero no. O sea, es el típico imbécil, o sea, que termina tan obsesionado, o sea, con un algo, o sea, que no es capaz de ver más allá, o sea, de lo que tiene pues ahí enfrente. Así que pues al final terminó siendo engañado, o sea, por una IA que como basado justamente en el mismísimo Skinner, vemos como pues también termina llegando pues a la conclusión pues más lógica: exterminar a su propia comuna. Así que bueno, habiendo pues creado este sistema pues de autodestrucción y tal, vemos como pues el lugar pues termina ahí cayendo, ya los de la secta pues terminando siendo rescatados, el Billy pues terminando de morir, no sin antes ver como pues nuestro escapista favorito termina teniendo unas últimas palabras con respecto a esta IA de Skinner, donde prácticamente podemos ver un poquito pues de su raciocinio acerca de esta mentalidad de que bueno, para ser un dios yo debería poder llegar a jugar, o sea, con la gente y tal. No creo que sea del todo ese pensamiento, o sea, por lo que lo hizo y tal, sino básicamente estaba intentando justamente pues probar algo, o sea, con esta situación. Que es justamente, o sea, lo que vemos que probablemente esté buscando pues el mismísimo Skinner, estar probando algo, o sea, con esta situación de lo de el Hamna. Pero para descubrirlo parece que tendremos que seguir pues esperando hasta que logren pues al menos un mínimo de dar pues contra esta persona. Si es que sigue con vida, porque aquí la situación más divertida será, o sea, que al final descubramos, o sea, que Skinner pues ya haya fallecido. Eh, Así que bueno, ya después de todo esto ha sido un capítulo interesante, la verdad. El problema es que siento, o sea, que bueno, es de esas situaciones donde el autor, o sea, tiene una muy buena idea, pero es como que la siento desperdiciada en un capítulo, o sea, tan corto y tal. Es como que todo sucede tan rápido, o sea, wow, encontramos esta comuna, vamos a ir a investigar, pasa todo el embrollo y tal, y es como que, wow. Eh, o sea que sigue siendo igual de interesante, pero como que le falta, le digo, es un poco pues de chispa. Aún así, pues le digo, el capítulo estaba entretenido, tuvimos un poco de desarrollo pues de nuestra querida Hannah. Leland también me agrada, creo que Hannah y Leland van a ser mis personajes favoritos de este grupito, la verdad. Pero en fin, a ver qué es lo que terminamos ya descubriendo pues por más adelante. Vemos que aparentemente ya al final el análisis de algo pues ha terminado. Así que vamos a ver qué información pues nos terminará dando esta cosilla. Y si al menos por fin, ahora sí, después de medio anime, tendremos un mínimo de paradero de
Skinner. Le digo, no quiero, o sea, que ya lo encuentren y ya y tal, sino al menos algo, o sea, algo más sólido, o sea, que ya al menos entren en contacto con una videollamada ahí a tiempo real, o algo más tangible, o sea, con respecto, porque simplemente hemos seguido pistas, o sea, que no nos llevan, obviamente, pues a ninguna parte. Pero al menos poco a poco también, o sea, nos vamos dando cuenta, o sea, de que vamos conociendo un poquillo de Skinner y cómo pues es esta persona y probablemente gracias a ello al final logrando saber y interpretar, o sea, cómo es que piensa Skinner, finalmente podremos llegar a dar con su paradero. Así que bueno, ya con esto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.